Después de ese momento de incertidumbre, vamos a decir, cuando voy a respirar, veo que lo que estoy respirando es humo. Paro la respiración, el t-shirt que tenía puesto me lo pongo en la cara y veo que para intentar respirar otra vez, veo que otra vez lo que respiro es humo. Entonces en ese momento pensé, si no salgo de aquí me voy a asfixiar. En ese momento recuerdo que venía un señor con un bebé, yo asumo que iba corriendo hacia el hospital y venía detrás de él una señora con acento extranjero diciendo mi bebé. Yo no entendía, pero yo sabía que me imaginaba que ese era su hijo. Nacido en San Cristóbal, aunque actualmente desde el 2002 reside en la ciudad de Santo Domingo. Realizó el bachillerato en el Instituto Politécnico Loyola. Licenciado, egresado de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, y posee un diplomado en gestión de negocios en Barna. Es un placer, es un honor para la revista Visión Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal recibir en este espacio a José Ramón Ramírez. Bienvenido, José Ramón, a este espacio. Muchas gracias, Yandri. El honor es para mí de que ustedes me hayan invitado. Espero que podamos tener un conversatorio bien ameno en el cual yo pueda de manera bien natural pues responder a tus inquietudes. Y de manera natural, ya empezando este conversatorio, porque así le llamaremos conversatorio, aparte de esa introducción que acabo de dar, ¿quién es José? José, a nivel personal, que fue lo que no trataste, es un joven que nacido en una familia bien funcional, papá, mamá, papá muy trabajador, ese es el ejemplo que tengo de mi papá, una madre muy amorosa, que mi parte humana, más que nada se la debo a ella, mi parte sentimental, y me siento un san cristobalense que nació aquí por un tema coyuntural, se fue a Santo Domingo, pero que nunca dejé de sentirme san cristobalense. Y en ese sentido, pues siempre he apostado por nuestra provincia y por eso estamos haciendo negocio aquí y por eso estamos tratando de aportar a nuestra sociedad desde este pueblo. ¿Cómo es esa etapa de tu vida yéndote a vivir a Santo Domingo? Que no fue toda la familia que se fue a Santo Domingo. Correcto. ¿Cómo fue ese seno familiar viviendo en Santo Domingo? Estudiando en San Cristóbal, viviendo allá, ¿cómo se desempeñó eso a nivel familiar? Pues fácil. Cuando nos mudamos a Santo Domingo, como el único que se quedó estudiando aquí fui yo, porque ya mis hermanos estaban en la universidad, y a mi hermana, que es menor que yo, la pasaron a un colegio de allá, pues en ocasiones yo venía con mi papá, como él tenía que venir al negocio, yo venía con él me dejaba ahí en el Instituto Politécnico Loyola, y en algunas ocasiones él me esperaba hasta la salida y yo me iba con él para la casa, y si no, tomando guagua. Estudiaste en el Instituto Politécnico Loyola. Eh, Luego, ¿qué estudiaste? Porque sabemos las carreras que se estudian en Loyola y decidir ir a estudiar a la Universidad Iberoamericana. Eh, ¿Qué te motivó a estudiar administración de empresas? El negocio de la familia. ¿Qué te llevó a estudiar eso? Una historia corta e interesante es que cuando yo elijo la carrera en Loyola, yo elegí la carrera de motores de combustión interna, lo que le llaman mecánica diésel. Y resulta que lo que más me gustaba de la mecánica era la parte comercial, no la parte técnica como tal. Y ahí fue que yo, en la pasantía, cuando me tocó ir a un taller como mecánico, yo veía más el negocio desde la oficina que el negocio del trabajo ahí como tal. Y por eso, como ya yo sabía, y por un tema también probablemente de que eso viene en mis raíces, por mi padre, que siempre fue comerciante, entonces yo dije, bueno, no voy a perder tiempo haciéndome tecnólogo si al final lo que voy a terminar siendo empresario. Y por eso me voy a UNIBE y entro a la carrera de la licenciatura en Administración de Empresas. Ya hablando un poquito de ya el tema empresarial, empresarial a nivel familiar.
todo lo que desempeñen. ¿De dónde nace José, para los que no saben? Es actualmente gerente de operaciones de Agroveterinaria La Esperanza. Correcto. Pero queremos saber, antes de tú llegar a cómo nace Agroveterinaria La Esperanza. Porque normalmente, como vemos aquí, se pone un colmado, esto, cualquier empresa, pero a nadie le sale de que poner una veterinaria. ¿De dónde sale esa idea de poner una veterinaria? Agroveterinaria Esperanza nace de una oración contestada. Mi papá, antes de tener ese negocio, mi papá siempre fue ganadero, porcicultor, tenía vacas y por, en algunos eventos, como fue el ciclón David, posteriormente otro evento catastrófico que yo no estaba nacido, y no te lo puedo así mencionar a ciencia cierta, mi papá dice, ya yo tengo una familia numerosa, nosotros somos 6 hijos, y él dice, yo no puedo estar en un negocio en el que yo tenga tanta incertidumbre, porque en el ciclón David se le murieron todos los animales, luego otra vez vino una peste, se le murieron otra vez, y él habla con un sacerdote amigo y le dice, le plantea su situación y el sacerdote le dice que lo iba a poner en oración y que luego le iba a contestar. Y ese sacerdote, probablemente unos días después, para no ser tan específico porque no recuerdo, le dice lo que tú vas a montar es tal negocio y lo vas a hacer con tal persona. Y fue nuestro administrador, Manuel Franco, que en paz descanse, por casi 30 años. De ahí entonces nace la idea de poner la Ese veterinaria. negocio, como mi papá ya tenía cierto conocimiento de los alimentos por su labor previa y de los medicamentos, y tenía conexiones con las casas comerciales, pues por ahí se va eso. Pero, ¿de dónde nace, hablando ya personalmente tú, estudiaste TISEL en Loyola, Ujú, Administración de Empresa en la ujú, Universidad Iberoamericana, ujú. pero ¿de dónde nace eso de amor de unirte a la veterinaria? Porque normalmente eh, no hay muchos jóvenes, tú en ese momento eras un joven, Sí, aunque es el trabajo familiar, no es lo común que un joven se inmerse por esa rama. ¿De dónde nace ese amor? ¿Fue obligación por el trabajo familiar o te nació? fue coyuntural. Mi papá, que cuando yo me integro en el 2012, un año antes, me había dicho que él ya estaba pensando en retirarse, que le iba a ceder el negocio a alguien. Y yo como con mi visión de negocio, yo le pregunté por números. Le dije, ¿y cómo van los números en el negocio? Y cuando él me menciona más o menos de los números que se manejaban, yo le dije, pero no te salga, no lo venda, vamos a hacer una transición. Permíteme entrar y si me gusta el negocio, porque realmente yo lo veía como un negocio, luego yo le tomé amor a la profesión en cuanto a la agroveterinaria como tal. Y le dije que me permitiera entrar, él me dijo que sí, que me iba a esperar. 2012 entro, vemos ciertas cosas, empezamos a mejorar, a mejorar, a mejorar. Y en ese momento resulta que él se motiva otra vez y ya no está pensando en salir, sino que quiere seguir acompañándome, cosa que le agradezco muchísimo, porque no importa lo buen empresario que tú seas, tú no necesariamente tienes que ser experto en una rama como Claro. tal. Y yo necesitaba de ese expertise que él ya tenía para que él fuera entre él y los colaboradores que teníamos en ese momento, para que ellos me fueran puliendo en cuanto a ese negocio como tal. Tú sabes que para no perder el hilo de los años, Ujú. eh, entraste al negocio familiar básicamente en el 2012. 2012. ¿Y qué fue de José antes de eso? ¿Qué tú hacías? Trabajé con mi hermano en negocio en Santo Domingo. Trabajamos en una oficina de cambio de divisas. Estuvimos trabajando un tiempo en venta, compra y venta de vehículos. Estuve con él también en una tienda de celulares como el gerente de la tienda. Estuvimos también en un negocio de bebidas. O sea que yo he hecho en cuanto a los negocios un poquito de todo. Me gustan mucho. Sentado no te quedaste, trabajando todo el No, no, no. tiempo. Lo que pasa es que es el ejemplo que yo tengo. O sea, yo no tengo un ejemplo de estar sentado en la casa. Yo no puedo. Y ya hablando ya el tema, luego el 2012 para adelante, donde te introduces al trabajo familiar, a la empresa familiar, Ujú.
¿Cómo sería esa dinámica? Porque es diferente trabajar para tu primo, con un amigo, a que trabajar con tu padre, tus hermanos. ¿Cómo es esa dinámica en la empresa de trabajar con familia? Que tu jefe sea tu papá. En mi caso, fue difícil porque mi papá, mi padre y yo somos completamente diferentes, eh, pero en ese sentido nos complementamos. Él fue tomando cosas mías y yo fui tomando cosas de él. Y vamos a decir que hicimos una sinergia perfecta. Tiene 6 hermanos. ¿Los 6 están inmersos en el negocio familiar? ¿Trabajan? No, 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 no. Recientemente, mi hermano número 3 que está con nosotros ya en el negocio, él se agregó a la ecuación porque ya el negocio, gracias a Dios, ha crecido mucho y ya dos no podíamos llevarlo, entonces necesitamos otro más. Pero los demás están en sus funciones personales, cada uno son profesionales en distintas áreas, ellos están ejerciendo por su área. Entonces, básicamente, ahora tú eres que lleva la rienda del negocio. La rienda de la casa eres tú que la llevas. No, yo diría que los tres. En términos financieros, mi padre. En términos operativos del día a día, mi hermano. Y entonces en planificación de ventas, compras, un poco de servicio al cliente, ventas al por mayor, yo. Cada uno fue como que buscando Es un, e- lo que le gusta. es un equipo complementado. Cada quien tiene su Correcto, parte correcto, para así poder posicionar a Agroveterinaria La Esperanza correcto, como una de las principales veterinarias en San Cristóbal, correcto. que Así muchos es, conocemos ya que es una de las principales. correcto. Háblame de tu trabajo en la veterinaria en el día a día. ¿Cómo es tu día a día? Tú sales de tu casa, vienes y te sientas ahí, te vas a andar por ahí, o tú trabajas de verdad. Porque yo trabajo con mi papá, pero yo me pongo a dar vueltas por ahí. El que conoce a mi papá sabe que eso es imposible. Eh, un día a día, yo salgo de mi casa por lo general 7, 7:30, llegamos al negocio. Te comentaba previo a esto que nosotros hacemos una oración todos los días. Eso es lo primero que hacemos en el negocio antes de empezar nuestro día a día para que Papá Dios esté con nosotros, con nuestros clientes. Si algún compañero no ha llegado, lo presentamos en ese momento para que Dios los traiga a los familiares que dejamos en la casa. Y luego de esa oración empieza el trabajo. Se coordinan por lo general si había alguna actividad del día anterior que no se culminó, en ese momento se coordinan para dejar todo listo, se coordinan los pedidos que hay que buscar, se coordinan los pedidos que hay que entregar, se ven, me tocaba dentro de mis funciones las cuentas por cobrar, eh, tratar con clientes al por mayor, me gustaba mucho servir, o sea, estar presente para ver que la calidad de nuestro servicio fuese lo que nosotros como empresarios queremos que sea. Y es una empresa familiar, o sea, en una empresa familiar te tocan ciertas cosas, pero tú terminas haciendo todo porque tú quieres que esa empresa esté funcionando perfectamente bien. Y básicamente, aunque tú no lo dijiste, tú eres la cabeza ahora mismo de la empresa. Tú has tomado, aunque tú no quieras Es decirlo, que no me gusta decir que soy la cabeza porque somos un equipo. ok, un equipo. Yo no quiero, yo no me siento la cabeza realmente, porque todos estamos mirando para que el negocio esté funcionando, para que la empresa esté funcionando, para que los colaboradores se sientan cómodos, para que se sientan felices con lo que hacen, para que el cliente se sienta feliz visitándonos. O sea, que al final somos varias cabezas, somos varios brazos, somos varias piernas. Yo lo veo así. Y hace un rato nos mencionaste que tu padre hace unos años estaba pensando en salir del negocio, vender. Ujú. Luego se le interesó de nuevo. Háblanos de la posición de tu padre ahora mismo. ¿Todavía está al 100% en eso de la empresa o ha empezado a darle rienda suelta ya a los hijos para que... Por un tema de edad y por un tema de la confianza que, que él ha visto que puede depositar tanto en mi hermano como en mí, ya estamos haciendo el proceso final vamos a decir, de sesión de la administración como tal.
Ya nuestro padre se va a quedar, vamos a decir, un poco retirado como asesor y mi hermano y yo ya sí vamos a tomar las riendas 100% de lo que es la empresa en este nuevo resurgir, porque como todos saben aquí en San Cristóbal y en gran parte del país, nosotros ahora mismo no tenemos nada, Exacto. porque lamentablemente en esa catástrofe se perdió todo. Ya tocando un poquito ese tema, como has mencionado, no es un secreto para la población en general que Agroveterinaria La Esperanza fue una de las grandes afectados en este fatídico siniestro que pasó ese lunes 14 de agosto. Háblanos un poco de ese día. ¿Cómo fue ese día desde temprano? ¿Cómo fue todo el transcurso de ese día en Agroveterinario La Esperanza? Yo te puedo decir que recuerdo perfectamente la oración de ese día. Ese día fue un día normal, lunes, un día de mucho trabajo, porque nosotros no laboramos domingo, entonces hay mucha gente que por un tema del apoyo que nos dan, prefieren suplirse con nosotros. Y los lunes son días de mucha labor. Ese día estaba transcurriendo de manera normal. Mi hermano estaba de vacaciones, digo gracias a Dios porque no estuvo ahí en ese momento. Y yo tuve que asumir mis cosas y parte de las de él, que eran hacer algunos despachos. Yo tuve las inmediaciones, o sea, fuera de lo que era el edificio. Luego del mediodía, que mi padre por lo general trabaja de 7:30 a 12:30, se va a Santo Domingo, a su casa, y por ahí se queda. Yo estaba despachando desde la oficina de él, que fue desde donde viví el, el siniestro, la catástrofe. En ese momento, 3:00 y tanto de la tarde, recuerdo, porque yo siempre saco mi momentico para ir al gimnasio, y yo estaba esperando que llegara uno de nuestros colaboradores, un supervisor, para como que dejarle algunas cosas que ya yo tenía pautadas para yo retirarme. Pues tomándome un café en la oficina de mi papá, que se convertía en mi oficina en las tardes, ahí pasó todo. ¿Nos puedes contar un poco de cómo fueron esos segundos, esos minutos, en lo que pasó eso? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué pensaste? La verdad es que eh, cuando pasa ese evento, que en ese momento, o sea, por sonido y lo más o menos lo que viví, yo asumí que era una explosión, pero yo jamás pensé que era una explosión de esa magnitud. O sea, yo pensé que a lo mejor había sido el aire acondicionado de la oficina que se había explotado. Eh, Pensé que un carro había chocado con la pared o que un carro de los que utilizan gas había explotado de afuera. Hasta pensé en un transformador porque el sonido se me pareció cuando los transformadores explotan. Y eso era en cuestión de segundos. Y en cuestión de segundos, como que fui descartando. Y cuando como que caigo en mí otra vez, después de ese momento de incertidumbre, vamos a decir, cuando voy a respirar, veo que lo que estoy respirando es humo. Paro la respiración, el t-shirt que tenía puesto me lo pongo en la cara y veo que, para intentar respirar otra vez, y veo que otra vez lo que respiro es humo. Entonces en ese momento pensé, si no salgo de aquí me voy a asfixiar. Y ahí me paro, Dios me ayudó porque yo realmente estaba mareado, estaba como chocado. Y me paré, salí por la puerta de la oficina. En ese momento yo te contaba que la visión periférica que uno tiene, o sea, se pone muy, muy estrecha, porque el cuerpo está en modo alerta. Y veía gente corriendo, más o menos estaba tratando de entender lo que estaba pasando. Y pude divisar a uno de los colaboradores, Alfredo, que venía hacia donde mí, o sea, hacia el peligro. Y yo le pregunté a Alfredo, ¿pero para qué tú vienes para acá? Me dice el patrón, él me dice, patrón, patrón, voy a buscar la llave para que podamos salir por atrás, por la puerta que está más lejos, hacia la Francisco J. Peinado, más cerca de la Constitución, vamos a decirse. Y por esa ruta fue la que utilizamos para poder escapar. Tú nos dices que él venía corriendo hacia ti, hacia el peligro.
Yo lo digo hacia el peligro porque detrás de mí es que está la explosión. O sea, por lógica, todo el mundo corre lejos del peligro. Entonces, como yo estoy cerca y él viene hacia donde mí, yo no entiendo por qué él viene para acá. Hasta que él me explica lo de la llave y ahí entonces es como que todo Es decir, tiene sentido. tu oficina era la que estaba más cerca A 10 metros exactos de la del explosión. lugar de la explosión. Correcto. Nos dividían la acera de la esquina de enfrente, la calle y la acera de nosotros. Eso me lo dijo un ingeniero, que las aceras tienen como 2 metros y la calle como 8. O sea que, 10 bueno, metros. 12 metros. 12 metros, 10, 12 metros. es decir, 12 metros te separó, 12 metros y una pared te separaron del De lugar la de la vida y la explosión. muerte. Sí, Hay que tomar esto en consideración, y tomarlo como reflexión de que hoy estamos aquí, luego no sabemos. correcto. Pero cuéntanos un poquito más de ese momento. Busca la llave, salen. ¿Qué sigue pasando por tu cabeza en ese momento que subiste ahí? Porque muchas personas se subieron en la periferia, muchos en su casa, sus trabajos, y cada quien vivió el momento desde su perspectiva, Claro. desde su punto de vista. Pero ¿cuál fue tu realidad? Cuando salimos, lo primero evidentemente que hacemos es alejarnos de, del edificio, del negocio. Recuerdo que cruzamos la acera de enfrente y desde una distancia prudente empezamos a mirar hacia donde estaba pasando todo. Eh, en ese momento recuerdo que venía un señor con un bebé en sus manos. Iba, yo asumo que iba corriendo hacia el hospital y venía detrás de él una señora con acento extranjero diciendo mi bebé, mi niño. Yo no entendía, pero yo sabía que me imaginaba que ese era su hijo. Em, Algunos segundos después, que ya como que estoy un poco más claro, empiezo a preguntar por uno, por otro de los colaboradores, e hicimos un pequeño listado y solamente nos faltaban dos colaboradores en ese momento. Uno era Francis, quien lamentablemente falleció, en paz descanse, y Andrés, que se había ido corriendo no sé a dónde y al otro día pues me informaron que lo encontraron. Yo sabía de nuestro colaborador Oscar que él había sufrido quemaduras porque en el momento me lo informaron. Y una compañera, colaboradora también, Yoleni, ella fue hacia el hospital a estar con él, a lo que yo me quedaba más o menos controlando la situación con los muchachos ahí. Y pues esa era la información que tenía en ese momento. Como todavía se presumía que podían haber más explosiones, nos alejamos un poco más y nos fuimos a la acera de enfrente, en la Constitución, donde está el restaurante Buen Gusto. Y desde esa distancia nos mantuvimos más o menos pendientes de la situación. ¿Qué te pasaba por tu cabeza durante esos momentos? Porque aún no sabes qué pasó. Tú solamente sabes que explotó algo, fuego, heridos, pero no Humo. sabes humo, pero no sabes realmente qué pasó. Te faltaban dos colaboradores porque hiciste un pase de lista. No habían animales en la veterinaria en ese momento. Habían aves. No teníamos en ese momento ni perros ni gatos, solamente habían aves. Y lo que hicimos fue que estaban en una jaula cerca de la puerta de salida y se abrieron para que pudieran escapar. O sea, abrieron las jaulas y pudieron. Correcto. Excelente. Ya sabes que faltan dos empleados, dos colaboradores de la empresa. ¿Qué Ujú. te pasa por tu cabeza en ese momento? ¿Buscarlos? ¿Qué? La verdad es que me encontré con el papá de Francis, que él, pasado probablemente dio 15 minutos, llegó al restaurante y me preguntó por su hijo. Y la información que yo tenía era que su hijo se había ido.
Entonces le dijimos, él se fue, o sea, trate de llamar a la casa, vamos a esperar, porque no sabíamos a ciencia cierta cuál había sido su paradero. Y en ningún momento entendimos que él estaba en ese lugar, que de hecho te comentaba que yo creo que de alguna manera u otra fue Dios el que nos hizo pensar que él había salido de ahí, porque tanto su papá como yo, tú puedes estar seguro que íbamos a ir a buscarlo y probablemente íbamos a hacer más los que íbamos a fallecer. Y con el otro colaborador, pues yo encargué a unos colaboradores nuestros que son vecinos de él para que me mantuvieran más o menos al tanto de su paradero. Porque, como te digo, no teníamos certeza de que había nadie dentro del negocio. Porque cuando salimos, yo fui el último que salí. Quiere decir que, en teoría, yo no dejo a nadie ahí. O sea, que estaban desaparecidos, pero entendíamos que estaban fuera, no ahí dentro. ¿En qué momento entonces te enteras que Francis, que lamentablemente perdió la vida en el suceso, Ujú. estaba dentro aún? Yo me mantuve en San Cristóbal como ese día, como hasta las 12 de la noche, más o menos, esperando respuestas, a ver si se encontraba alguien. Estuve muy de cerca con una, con una persona de las autoridades que conozco. Y más o menos como esa hora, ustedes, si mal no recuerdan, había todavía fuego. Y lo que nos dijeron es que por seguridad teníamos que abandonar el área. Y me fui a la casa. Recuerdo que hice un video que subí en mi red social, en Instagram, diciéndole a la gente cómo yo estaba, porque el teléfono se me descargó. Ya tú te imaginarás la cantidad de gente llamándome, mandándome mensajes. Y yo hice ese video, lo subí al Instagram y en mi estado de WhatsApp, simplemente para que todo el que estaba preocupado supiera que yo estaba bien. Y di la información que yo tenía hasta ese momento. Al otro día me acerqué a la zona cero, como se ha denominado ese lugar, y seguí investigando. El ministro Joel Santos me preguntó por los colaboradores. Yo le comenté que en ese momento, que eran cuando yo me reuní con él, eran más o menos las 9, 9:30 de la mañana. Le dije que tenía dos colaboradores desaparecidos, porque todavía no teníamos datos de dónde estaban. Y el colaborador que estaba en el Ney Arias, que luego le dan de alta por un tema de espacio que no tenían. Probablemente ese día en la tarde hablé con el papá de Francis. Todavía teníamos la esperanza de que apareciera en algún hospital porque él no llegó a su casa el lunes. Y ya el miércoles es cuando hay una información un poco más terminada de que había una probabilidad de que al lado de mi vehículo había un cuerpo más o menos del tamaño del de él, con características similares, un calzado que él usaba y lamentablemente eh, supimos probablemente miércoles en la tarde, jueves en la mañana, que había sido él que había fallecido ahí al lado de mi vehículo. ¿Qué nos podrías decir un poco era un joven, muy joven, era Francis? 19, 20 años. ¿Qué tú nos puedes decir un poco? Porque lo conocemos, lamentablemente, cuando pasan sucesos así, conocemos las cifras, estadísticas, cantidad, pero queremos bajar a la persona. ¿Cómo nos puedes tú hablar de Francis como persona? No como un número más en la Sí, cantidad. sí, sí, claro, entiendo tu pregunta. Francis era un joven excepcional. Yo te decía que yo quería hacer una pequeña anécdota acerca de él para que la gente entienda quién era Francis, o por lo menos el Francis que José Ramón Ramírez conoció. En la quincena pasada, antes del suceso, la del 31 de julio, Sí. cuando Francis le entregamos su salario, él me dice que él quiere hablar conmigo porque él quiere aprender a ahorrar. Él quería aprender a ahorrar y eventualmente invertir. Y a mí eso me enterneció mucho porque yo me vi reflejado en él, porque en algún momento
yo tuve la situación de él cuando yo era joven como él. Y Francia era una persona sumamente educada. De hecho, resaltaba por eso, porque siempre que iba a la oficina pedía permiso, buenos días, tenía unos modales que por lo menos a mí me llamaban mucho la atención y yo le tenía muchísimo aprecio. Yo le dije que lo iba a ayudar con su requerimiento, que nos íbamos a sentar a hablar y lamentablemente íbamos a empezar con su plan de ahorro en la siguiente quincena, pero así no pudo ser. Es algo trágico, lamentable. Pero ahora quiero saber, dijiste que fuiste al próximo día con el ministro Joel Santos a la zona No cero. con él, me encontré Se con él encontraron ahí. con él en la Sí, zona cero. correcto. Quiero saber qué pensaste al ver desde ahí, un poco más calmado, el negocio familiar prácticamente en fuego todavía, destruido. Tiene más de 35 años, 33. 33 años un negocio familiar y verlo de un momento a otro prácticamente en ruinas. Hay algo que, por lo menos en el entorno familiar, nosotros siempre hemos tenido muy presente, y es que lo primero es la vida. Créeme que cada vez que yo visité ese lugar, era esperando información de la gente que había resultado herida, de la gente que por alguna manera u otra había perdido la vida. Por lo menos José Ramón se enfocó más en eso que en ver el negocio destruido. O sea, recuerda que yo sobreviví a ese evento y, y mi gratitud hacia Papá Dios era más que el hecho de yo ver un negocio de tantos años, un negocio familiar, básicamente convertirse en horas en cero. Y así fue que lo viví. De hecho, todavía lo veo así. Eh, yo sé que esas cosas se construyen porque eso fue construido, pero lamentablemente las vidas que se perdieron, las personas que todavía tienen lesiones físicas y muchísimos de nosotros que no tuvimos lesiones físicas, pero que tenemos lesiones emocionales, lesiones psicológicas, eh, necesitamos más atención que eso, porque si no sanamos esa parte, pues evidentemente no vamos a poder construir lo otro. ¿Cuáles son los planes a futuro? Ya pasó el siniestro. Ver el negocio, aunque no es lo más importante en el momento, verlos en ruinas en cuestión de horas. Ahora, para la familia, para toda la comunidad, los empleados de Agroveterinaria La Esperanza, ¿cuál es el siguiente paso? Por un tema de, yo te diría que de responsabilidad hacia nuestros clientes y hasta nuestros colaboradores, nosotros estamos tratando de que ese negocio vuelva a funcionar lo antes posible. Hemos tenido reuniones con autoridades locales y con autoridades nacionales, en la cual eh, hemos acordado una reubicación provisional para poder operar, así sea al 20, 30 o 40% de lo que eran nuestras operaciones normales. Y eh, ya algo que era un sueño, probablemente 5 años, que es hacer una edificación importante en la autopista 6 de noviembre, pues ya va a ser una realidad de probablemente un año, si Dios lo permite y los recursos lo permiten y las autoridades nos ayudan con el tema burocrático. Vamos Antes, a tener Agroveterinaria La Esperanza por 50 años más, si Dios lo permite. antes de tocar ese tema de infraestructura, quiero dar un poco para atrás. A nivel familiar y personal, luego de, ¿cuál es el
proceso, el trabajo que se está haciendo para superar esa etapa. Porque un hecho así, tú que lo viviste de tan cerca, tu familia que me imagino que vivió momentos de incertidumbre, psicológicamente, ¿qué están trabajando José y toda la familia para superar ese trágico día? Psicológicamente, el único que se está tratando hasta ahora soy yo, porque probablemente el único que tenga estrés postraumático soy yo, por la cercanía que tuve del evento. Pero espiritualmente, estamos trabajando toda la familia. De hecho, el día de mañana tenemos en nuestro hogar una misa eh, en acción de gracias por, por haberme preservado la vida, por haberle preservado la vida a la mayoría de nuestros colaboradores. Vamos a pedir también por las almas de esas personas que lamentablemente no pudieron sobrevivir. Y como te decía antes, vamos a pedir por la sanación del cuerpo, del alma y de lo psicológico, la parte psicológica de la gente que resultaron afectadas. Y al final eso es lo más importante, que podamos recuperar la esperanza y todo, porque lo económico y lo material se recupera. Nos dicen que tienen en planes a corto plazo Ujú. lo que fuese un sueño, ya prácticamente sería una realidad, Así es, mover Agroveterinaria La Esperanza a un edificio a las 6 de noviembre. correcto. Pero actualmente, hoy, ¿dónde están operando? Un amigo de la familia y cliente nuestro nos cedió un local en la calle Doctor Brioso, detrás de la bomba Shell, la que aquí comúnmente se le llama la bomba de los Valenzuela. Tenemos ahí una operación provisional, o sea, una operación pequeña, a lo que el gobierno nos reubica a unas instalaciones que nos prometieron en Pisanc, y luego que estemos operando ahí, vamos a ir trabajando la parte de la construcción de lo que será ya nuestro destino final. ¿Han recibido un apoyo real por parte del gobierno y las autoridades? Sí, 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 sí. Te puedo decir que sí. Claro que nosotros entendemos que tiene que ser en orden de prioridad. Familiares de los fallecidos, eso es prioritario. Personas lesionadas y familiares de personas lesionadas, lo segundo en orden. Y luego entonces el comercio, somos los que vamos a ser asistidos por por el gobierno. Ayer sostuvimos una reunión en el Palacio Nacional con el señor ministro de la Presidencia, Joel Santos, y tuvimos expresándole más o menos lo que serían las ayudas que vamos a necesitar de parte del gobierno para ver la factibilidad de una y otra y que ellos nos den a nosotros una retroalimentación acerca de eso. Y él prometió que en un lapso no más de una semana él nos va a tener respuesta acerca de eso. Estuvimos hablando antes de iniciar y me voy a atrever a traerlo al escenario, que tienen en planes, ya luego de estabilizarse en el nuevo edificio, cuando se estabilicen económicamente, empezar a realizar ayudas a instituciones que realmente lo ameriten. Coméntanos algo de eso. Sí, bueno, las ayudas a instituciones de parte de la Agroveterinaria La Esperanza siempre han estado. Lo que pasa es que las ayudas eran económicas. Yo te comentaba que en mi caso personal, yo me quiero integrar al cuerpo de bomberos. Mi abuelo, Manuel Ramón, él perteneció a los bomberos, mi abuelo materno, y en ese proceso sentí un llamado a tener una posición más activa en cuanto a la ayuda a la sociedad, la ayuda a los más vulnerables, que no sean solamente ayudas económicas, que funcionan, pero
muchas veces no son las ayudas que en el momento más se necesitan, porque el acompañamiento en un momento de dolor, en un momento de duelo, eh, en el caso de los bomberos, que es un tema de vida o muerte, pues en ese momento el dinero no te ayuda para nada. O sea, tú necesitas a alguien que esté ahí para ti. Y yo quiero, luego que yo entienda que psicológicamente y emocionalmente ya yo pueda integrarme, pues yo me voy a integrar. Es muy importante saber eso, porque nos hemos dado cuenta ahora que el dinero no lo es todo. Eh, Muchas personas recibiendo ayuda económica, gracias a muchas personas que se han solidarizado, pero hemos entendido que una ayuda de acompañamiento, una ayuda psicológica, eh, en ocasiones como esta, aunque la parte económica es muy importante, Por supuesto. una ayuda psicológica y de acompañamiento ayuda mucho. Debe de ser algo integral, que Una sinergia una debería haber. sinergia, sí, que una vaya de la mano con la otra. Porque yo entregarte un dinero y no ayudarte emocionalmente, pues estoy como que El quedándome trabajo a media, chueco. se deja el trabajo a media. Igual que si te ayudo psicológicamente y no te entrego algo para que tú puedas eh, reintegrarte, pues Debería haber una igual. sinergia. Ujú, Para ir ya cerrando este conversatorio, creo que tú eres la persona idónea ujú. para enviar un mensaje a toda la población, no solo de San Cristóbal, sino del país. Viviste eh, el momento, has seguido trabajando a nivel personal, ya nos comentaste que tienes un acompañamiento psicológico para poder salir de esto. A nivel empresarial, ya empezaron los planes para poder recuperarse y resurgir, pero quiero que para el cierre des un mensaje, una reflexión, para que todo el que nos escuche eh, entienda la importancia de la vida. Mi mensaje es, eh, es sumamente claro. Y es que tenemos que estar en paz con Dios. Ya lo dije. Y eso como que me lo he grabado muy, muy adentro. Tenemos que estar en paz con Dios y estando en paz con Dios quiere decir que tenemos que estar en paz con nuestros eh, prójimos, con nuestro prójimo y hacer eso conscientemente día a día porque no sabemos ni el día, ni la hora, ni la circunstancia en la que nos va a tocar partir de este mundo. Y claro que tenemos que tratar de estar preparados para cuando ese momento llegue. Eh, es un placer, un honor tener la oportunidad de compartir contigo, conversar contigo, conocerte, saber tu experiencia en el suceso, tu historia. Y gracias. El placer y el honor es todo mío. Gracias por permitirme compartir mi historia en su espacio. Gracias a ti, Yandri Montaz. Montaz, por, por tu entrevista. Me sentí bastante cómodo contigo y muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de San Cristóbal por hacer de esto posible. Y gracias a todo el equipo de producción también, que son jóvenes profesionales brillantes. Muchísimas gracias a todos. Esto fue gracias a la entrevista Visión Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de San Cristóbal. No será sino hasta la próxima entrega. Gracias.